hay muchos países en la región que consideran que la OEA es una organización, digamos, que no tiene gran relevancia, ¿no? Porque, digamos, señalan que tiene alguna influencias de otros países, ¿no? Pero sigue siendo un espacio muy importante, sobre todo porque incluye no solo a los países de la región latinoamericana, los Estados Unidos, al Canadá, sino también a los países del Caribe, que son anglófonos en algunos casos y francófonos en otros casos. La democracia es un difícil camino, una difícil travesía. Entonces, digamos, es día a día que se va construyendo una democracia para el bien común, digamos, ¿no? La Carta Democrática en ese sentido es un aporte valioso, ¿no? Promueve este concepto de la libertad, promueve este concepto de la protección de los derechos humanos y también promueve este concepto de la economía de mercado. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gridley. Soy Hugo Mendoza y estamos por Gridley TV. Como ya saben, todos los martes a partir de las 7 de la noche. El día de hoy vamos a tocar un tema que de alguna manera tiene que ver con nuestra regulación y organización a nivel internacional. Y para ello hemos invitado al doctor Germán Vera Esquivel, quien es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, ex cónsul general de Zúrich en Suiza y ex asesor diplomático de la Junta Nacional de Justicia y autor de diversos libros, entre los cuales se encuentra la reforma de la Carta Democrática Interamericana, que se publicó a través de la editorial Gridley. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muchas gracias, doctor Mendoza. Encantado de estar aquí y agradecerle por la gentileza de poder conversar y la oportunidad. Gracias. Bueno, la reforma de la Carta Democrática, un libro de su autoría donde trata de alguna manera, ya nos va a contar ahora, sobre la regulación de los estados, ¿no?, miembros de la OEA, y todo lo que significa la Carta Democrática. Cuéntenos un poco, como para modo de preámbulo, el interés, la inquietud que nació de usted para poder escribir esta obra que tenemos aquí entre nosotros. Claro. Muchas gracias, doctor Mendoza. Para mí es un gran honor estar, como le mencionaba, aquí con usted y con los amigos de Gridley. Este libro es un libro muy interesante porque tiene un tema o tiene varios temas que se refieren a la Carta Democrática Interamericana y es una continuidad de varias publicaciones que yo he hecho, porque este tema de la Organización de los Estados Americanos y en particular en la Carta Democrática Interamericana son temas de mi interés académico, ¿no? El libro nace porque tuve que hacer un documento, un trabajo académico para alcanzar un grado académico o para hacer un postdoctorado en la Universidad de Bolonia en Italia. Entonces el libro es el resultado de ese esfuerzo académico, ¿no? Y que a través de la prestigiosa editorial Gridley ha podido publicarse, ¿no? El libro además tiene dos prólogos muy interesantes. Sí, así es. Un prólogo es el del doctor Víctor García Toma, que ha sido, como usted conoce, ¿no? Como también conocen las personas que nos están viendo, ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Y también tiene una presentación de un profesor argentino-peruano, diría yo, porque viene muy a menudo al Perú, el profesor Jorge Alejandro Amaya, que es un distinguido académico en el área de derechos humanos y profesor en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esas, digamos, serían un poco como las cartas de presentación del libro, pero además la publicación tiene como interés conversar temas sobre la democracia representativa en la región,
no el tema de la democracia como lo estudiamos en el derecho constitucional, que viene de mucho tiempo atrás, sino más bien estudiar estos temas fundamentalmente en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? Eh, lo menciona el profesor argentino que hace la presentación del libro. Él señala que en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial eh, se encuentran de algún modo el derecho internacional con el derecho constitucional, ¿no? Él dice que ese encuentro se produce en el derecho de los derechos humanos, ¿no? Y porque el mundo se hace más mundial, más global, y entonces se requiere, digamos, que haya normas que trasciendan a los estados nacionales. Universales. Universal. Como Luigi Ferrajoli actualmente habla de derechos fundamentales universales, ¿no? Así es, exactamente. Globales. Claro. Completamente de acuerdo. Entonces, esa es la idea de esta publicación, reflexionar sobre esos temas, ¿no? Sobre la democracia representativa, qué significa la democracia representativa, qué significa la Carta Democrática en la región, porque muchas veces este es un libro fundamentalmente académico y, digamos, yo en este momento no represento a ninguna institución, pero académicamente, digamos, permanentemente el tema de la Carta Democrática Interamericana es esgrimido por diversos países cuando se encuentran situaciones, digamos, que afectan el orden constitucional o el orden democrático de los países, ¿no? Entonces, la publicación es muy interesante para los estudiantes, no solo los estudiantes de Derecho, de las facultades de Derecho de los últimos años, de las facultades de maestría, digamos, donde también podría ser un tema de mucho interés. Claro. Y sobre todo de gran interés porque, como usted está indicando, qué importante es actualmente conocer cómo se relacionan y sobre todo cómo se deben relacionar los países, porque ya estamos en un momento donde la globalización prácticamente es total, ¿no? Podríamos decir, creo que no hay país por ahí, probablemente quizás se me escape uno, que no esté interconectado con todo el globo. Y lo importante de esto es justamente, si esa es la tendencia actual, la gran pregunta y la ciencia de lo que usted estudia es cómo se deben relacionar esos países, esa democracia representativa que usted habla, pero no a nivel interno, sino a nivel internacional, a nivel regional, cómo funciona para justamente saber aprovechar al máximo posible esas relaciones. Exactamente. Ese es un poco lo que le comentaba. Por eso es lo interesante del libro es que puede estudiarse, digamos, desde el derecho constitucional, ¿no? Por eso constitucionalistas me promueven, pero también desde el derecho constitucional y también desde el derecho internacional, ¿no? Sí. Que eso que como usted sabe, digamos, cuando nosotros estudiamos en la Facultad de Derecho Internacional, siempre se decía que el derecho internacional no era coercitivo, que era más bien prácticamente un derecho que estaba basado en usos y costumbres, digamos, y en lo que se denomina digamos, el buen actuar de los estados a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. En el libro hay cosas muy interesantes, ¿no? El libro tiene 4 capítulos. Uh-huh. En el primer capítulo se estudia, digamos, el tema de la OEA, ¿no? Porque la Carta Democrática Interamericana nace en el marco de esta organización panamericana, ¿no? La Organización de los Estados Americanos. Luego, en el capítulo 2 se habla precisamente de la Carta, que además que es adoptada en Lima, en el Perú, en el año 2001, y que por eso tiene una gran trascendencia para nosotros. La diplomacia peruana, y eso está reconocido en diversa bibliografía, tuvo una participación muy activa, muy valiosa en la redacción, en la creación de esta propuesta de la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Uh-huh. Y luego el capítulo 3 sí ya habla de la reforma, ¿no? Es decir, de aquellas cosas que se podrían ampliar o modificar en este documento, en este instrumento internacional,
para que tenga una vigencia mayor, ¿no? Finalmente, hay algunos temas más de interés en el capítulo 4. La Carta Democrática tiene un preámbulo, 28 artículos y 6 acápites. Cuando hablamos de la reforma de la Carta Democrática, hablamos fundamentalmente del acápite cuarto, que es el que se refiere al fortalecimiento de la democracia. Así es. Y justo para llegar a ese tema, le quería preguntar como usted menciona, es parte de su libro, del capítulo 1, y le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol de la Organización de los Estados Americanos en la actualidad? Sobre ello hay un gran, estimado doctor Mendoza, usted sabrá que hay un gran debate, digamos, ¿no? Hay muchos países en la región que consideran que la OEA es una organización, digamos, que no tiene gran relevancia, ¿no? Porque, digamos, señalan que tiene alguna influencias de otros países, ¿no? Sin embargo, yo en el libro tengo una visión más bien optimista y planteo que es una organización que ya tiene más de 60 años y que es muy importante porque permite que todos los estados de la región, o casi todos los estados de la región, puedan dialogar, ¿no? En un espacio común, digamos, ¿no? Puedan encontrarse, ¿no? La OEA originalmente estaba constituida por 35 países, en la actualidad son 32. Hay 3 países Cuba ya hace mucho tiempo y otros 2 países que se han retirado, pero sigue siendo un espacio muy importante, sobre todo porque incluye no solo a los países de la región latinoamericana, los Estados Unidos, al Canadá, sino también a los países del Caribe, que son anglófonos en algunos casos y francófonos en otros casos. Entonces eso es un espacio de diálogo importante, panamericano, multilateral, que tiene, en mi opinión, gran relevancia. El Perú además ha sido pues fundador de la OEA también y tiene una presencia muy importante y destacada, ¿no? Claro, para que nos puedan entender los que nos están viendo, quiero resaltar eso. Hablábamos de la universalización de los derechos, incluso fundamentales, que ya es innegable. Hay derechos humanos, ¿no? También que prácticamente es acogido por todo el globo. Y tener estos espacios comunes para poder tocar ciertos temas, que duda cabe que es muy importante, y dentro de eso es el papel y rol que cumple la OEA, ¿correcto? De poder aglomerar a todos estos países que usted nos acaba de mencionar para tratar determinados puntos. Entonces, un espacio común, no podemos ser ajenos, sería negar la globalización, la universalización de las cosas. Pero ahora quisiera preguntarle lo siguiente, para un poquito más aterrizar al punto. ¿Cuáles son esos temas que se tratan en este espacio común, como nos acaba de mencionar, que es la OEA? ¿Cuáles son esos puntos que se debaten, que los países llevan, y cuál es esa agenda y cuál es después el seguimiento de esos puntos? ¿Cuáles serían, mejor dicho, los resultados de aquellos puntos a tratar? Sí, es una extraordinaria pregunta. Muchas gracias por hacerla. En realidad, la OEA está abocada a varios temas, pero fundamentalmente a 2, que son el fortalecimiento de la democracia en la región y, por otro lado, la protección de los derechos humanos, ¿no? A través del sistema interamericano de los derechos humanos, que este libro no trata, ¿no? Este libro es un tema distinto, correcto, pero que estos 2 temas son los temas fundamentales. Y, por supuesto, hay diversos otros temas de los que, por ejemplo, la Junta Interamericana de Defensa, temas de seguridad, temas de protección del medio ambiente, temas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Es decir, la OEA como organización multilateral coordina con los diversos países miembros sobre estos temas de gran interés, ¿no? Pero si tenemos que ponerlo de alguna manera, decir cuáles son sus 2 principales preocupaciones, son realmente el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos. Es importante lo que usted también me menciona, doctor Mendoza, porque este es un momento relevante, estos meses, porque entre febrero y marzo de este año se va a elegir a un nuevo secretario general. El secretario general anterior, que hizo 2 periodos, el secretario Almagro, que
el secretario general Luis Almagro de Uruguay, termina ya sus funciones en estos meses, y entonces los estados de la región tienen que reunirse nuevamente, dialogar para elegir un nuevo secretario general. Hay ya dos candidatos, no quisiera referirme a ellos en este momento, pero hay dos candidatos de la región que ya han presentado oficialmente sus candidaturas, y algunos sostienen, y estoy hablando de una manera más especulativa, algunos consideran que también podría ser la oportunidad de que una mujer sea secretaria general de la OEA, porque hasta la fecha no ha habido ninguna mujer en esa función. No se ha presentado todavía una candidata mujer, pero es muy probable que esto ocurra, ¿no? Con lo cual, digamos, los estados en este momento están en una ocasión de lo que se llama cabildeo, ¿no? Es decir, conversaciones entre los países para ver quién podría ocupar este puesto tan importante. Tradicionalmente, los secretarios generales de la OEA han sido reelectos. Son elegidos por periodos de 4 años, pero normalmente, en muy pocos casos, en la mayor parte de los casos, como el caso del secretario general Almagro, han sido reelectos y han hecho periodos de 8 años. ¿Sí? Correcto. Teniendo en cuenta, entonces, que las principales preocupaciones es la protección, reforzar la democracia en América Latina y la protección de derechos humanos, y podríamos decir, y temas afines que ayuden a conseguir este objetivo. Mi siguiente pregunta sería en relación a su experiencia, su conocimiento que tiene en la materia. ¿Cuál ha sido uno de los principales problemas que usted puede identificar a nivel de nuestra región, no internacional me refiero, en América Latina? Uno de los problemas, no sé si principales, pero recurrentes, que se ha tenido que tratar constantemente en la OEA, o que haya sido recurrente en este espacio de la OEA. Dentro de ese fortalecimiento, ¿no? ¿Cuál ha sido ese problema que aún todavía no se ha podido resolver, o que todavía falta fortalecer en términos de su preocupación de la OEA? Claro, le agradezco la pregunta. Efectivamente, el tema fundamental, como usted lo ha mencionado muy bien, el fortalecimiento de la democracia es clave en este caso, ¿no? La Carta Democrática Interamericana, que se adoptó en el 2001, precisamente intenta abordar ese tema. ¿Cuál es la problemática? Me preguntaba usted. La problemática es la democracia representativa en la región, ¿no? Cómo validar la existencia de esa democracia representativa en los diversos países de la región, ¿no? Y entonces, ¿y cómo mantenerla, preservarla, fortalecerla? Es decir, que no haya una situación en la cual se altere el orden constitucional o el orden democrático en estas naciones, como ha ocurrido en diversos países en los últimos años. La Carta, por eso, se pone en ese escenario, y originalmente se pensó que la idea de la Carta era evitar los golpes de Estado, ¿no? Entonces, tenemos que regresar al siglo XX y recordar cómo era el siglo XX, donde habían pues golpes de Estado tradicionales, digamos, donde generalmente el ejército, la milicia, tomaba el gobierno de un país, entonces, y eso generaba una disrupción en el orden democrático. Entonces la Carta se puso en ese escenario y dijo, bueno, esto ya no puede permitirse, ya no puede ocurrir. Pero luego la región ha sufrido otro tipo de amenazas, que son los famosos lo que lo denominan los autores, menciono yo a un autor argentino y a un autor canadiense, los golpes de Estado en cámara lenta, digamos, ¿no? Que son ya disrupciones de la democracia, pero que no son tan específicos como se veía en un golpe de Estado. Claro. ¿No? Entonces es influencia de un poder del Estado sobre otro poder, o viceversa, ¿no? Entonces, la Carta Democrática se pone más bien en ese escenario. Ese es el escenario que intenta proteger, desde el artículo 17 hasta el 22, que es la parte cuarta de la Carta, que se llama Fortalecimiento de la Democracia. Ahí se mencionan los escenarios en los cuales, en caso de una posible alteración constitucional o posible alteración democrática, se podría acceder a la Carta, ¿no? Hay que recordar también que la Carta no es un instrumento internacional, no es un tratado, ¿no? La Carta es una resolución adoptada por la Organización de los Estados Americanos solamente. Es decir, tiene un tono más bien exhortativo, ¿no?
Es que claro, porque si no también sería de alguna manera inmiscuirse o, no sé si el término sea correcto, transgredir la soberanía de los estados, ¿no? Plenamente de acuerdo. Ese es el gran tema, usted lo menciona muy bien, el gran tema de debate, ¿no? Entre, digamos, lo que usted también mencionó, ¿no? Esta globalización de las normas a través, pues, de los derechos humanos, de los tratados de derechos humanos, y por otro lado, la soberanía de los estados, el principio de soberanía, que es muy importante, ¿no? También que tenemos que defender. Entonces, este es un diálogo permanente en la organización entre, digamos, esta consideración hacia los temas de la protección de los derechos humanos y por otro lado la soberanía de los estados, si es que los estados pueden, por ejemplo, o deben, ¿no? Controlar organizaciones económicas que vienen de otros países, ¿no? Entonces, es un tema, en mi libro trata esos temas y trato de hacerlo de una manera sosegada, ¿no? Es decir, digamos, explicando un poco lo que opina las opiniones que tienen cada uno de los académicos que defienden cada posición, ¿no? Correcto. Ahora, usted menciona muy bien, claro, esta Carta Democrática en su momento se pensó o se podría pensar que nació para frenar aquellos golpes de Estado que eran prácticamente constantemente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero quiero quedarme con algo para profundizar un poco, si se quiere, en lo siguiente que nos acaba de decir y que es real, que ahora actualmente ya es difícil, de hecho lo puede haber, pero es difícil ver un golpe de Estado de una parte de las Fuerzas Armadas, sea del Ejército, de la Policía o de la Marina o de la Fuerza Aérea, lo que fuere. Ya no sé, prácticamente es difícil que se vea. Pero eso no quiere decir que el atentado y la amenaza a la democracia desaparezca, sino más bien se transforma porque ya puede existir el peligro y el atentado a la democracia de otras maneras, como usted acaba de decir, probablemente por el ejercicio, digámoslo de alguna manera, abusivo de alguno de los poderes del Estado. Y me parece que desde ese punto de vista, como usted lo menciona y también en el libro que dice, también sea preocupación de la Carta Democrática, no solamente una manera de atentar contra la democracia en un momento histórico, sino estar constantemente viendo y evaluando qué otros fenómenos también pueden atentar contra esa democracia y, como dijo, con el abuso y ejercicio abusivo de determinados poderes. Y ahí iba a aterrizar lo que acabo de decir en lo siguiente. Esto me parece interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente sí se puede ver, y creo que en nuestro país, y ahí le pido su opinión, se puede decir incluso que ahora se pueda hablar hasta de atentados a la democracia y un golpe de Estado, pero ya no de militar ni congresal, sino ahora se puede hablar de judicial, porque si tú estamos viendo actualmente alguien quiere derribar al oponente político, al presidente de turno, simplemente le abres una carpeta fiscal, la llevas a un proceso judicial y todas las reglas y principios que existen en nuestra Constitución pues se interpretan a la orden del día del quien está interesado en perseguir ese fin subrepticio, y se lleva al Congreso una vacancia y finalmente se termina vacando a un presidente o cerrando un Congreso o cualquier figura que pueda atentarse contra la democracia. Pero lo que trato de decir es que actualmente se ha visto mucho cómo se utiliza la administración de justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial para debilitar también a los rivales políticos, y eso, ahí va mi pregunta, ¿también es un atentado contra la democracia? Es una magnífica pregunta. Yo lo pondría de este modo, ¿no? Eso es lo que también está tratado en el libro y por eso es muy interesante para los lectores que lo puedan revisar. Este llamado, lo que usted menciona, el llamado lawfare, ¿no? Que es esta cosa donde a veces el Poder Judicial o la Judicatura tiene una influencia excesiva en estos temas. Pasó en el año 2023
en Guatemala, por ejemplo, donde incluso no había un consenso para que juramente el presidente, ¿no? El presidente en el año 2023 en Guatemala, ¿no? Entonces el secretario general de la OEA tuvo que visitar Guatemala, estar unos días con ellos y hacer que las posiciones se acerquen entre los diversos poderes del Estado para que finalmente el presidente de Guatemala pueda juramentarlo. Entonces, sí, ocurre lo que usted dice y lo podemos ver desde toda la región, ¿no? O sea, no solo pasa digamos, a veces, sino pasa en diversos países de la región, ¿no? Una cosa interesante de la carta es también el hecho de que en algún momento, la carta ahora tiene un poco más de 20 años de vigencia, ¿no? Desde su adopción en el 2001. Pero en el año 10 de la adopción de la carta, se pensó que se podría crear un mecanismo por parte de una reforma de sanciones económicas. Es decir, crear un escenario en el cual si un país no seguía cierta normatividad, digamos que arreglada la democracia, podía recibir sanciones económicas de pues, algún organismo internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero han pasado 20 años ya, desde poco más de 20 años de la adopción de la Carta, y la región latinoamericana tiene gobiernos de diferentes signos, ¿no? Y en el libro también hay un cuadro que se ha preparado, ¿no? Donde se menciona que más o menos son un grupo de países que son como de centro izquierda y otro grupo de países como de centro derecha. Entonces, en este momento no se podría hacer una reforma en ese sentido, ¿no? En la OEA, porque, digamos, no hay un consenso, digamos, está dividido el consenso, ¿no? Pero lo que usted reflexiona me parece muy válido y creo que sí, esos son los dilemas de la democracia. El senador estadounidense, ex senador estadounidense John Kerry, que estuvo en el año 2014 en el Perú, mencionaba que la democracia es un difícil camino, una difícil travesía. Entonces, digamos, es día a día que se va construyendo una democracia para el bien común, digamos, ¿no? Y entonces, la Carta Democrática en ese sentido es un aporte valioso, ¿no? Porque, digamos, promueve este concepto de la libertad, promueve este concepto de la protección de los derechos humanos y también promueve este concepto de la economía de mercado, ¿no? Que si bien es cierto, no está en la Carta, no está, pero su espíritu es ese, ¿no? Es ese. Claro, sería como que una consecuencia de, si es que se siguen las reglas y el juego democrático en procura de su respeto y fortalecimiento, me refiero, ¿no? Ahora, aquí hay podríamos decir, otro punto que merece analizarlo. Es, claro, esta Carta Democrática es importante que lo estemos tratando el día de hoy para que se entienda cuál es su verdadero rol, cuál es su verdadero papel, su naturaleza, su fin, qué es el objetivo que persigue. Y cuando alguien haga uso de esto, ¿no? Y se haga una suerte de exhortación, como dice, se tome con seriedad y no se tome y no se maluse cuando se recurra a ella con el argumento de que nos están queriendo decir lo que tenemos que hacer, que nosotros podemos decidir internamente y no necesitamos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, nos están queriendo como que controlar, algo así. Por ahí se escucha. Y creo que eso es una respuesta, un argumento que no tiene el mayor análisis, mayor reflexión y entendimiento de lo que significa esto, ¿no? Porque nadie quiere, como estamos conversando y entendiendo lo que significa la Carta Democrática, su rol, su papel, su objetivo, inmiscuirse en nadie. No es vinculante, es exhortativo, pero además respeta claramente la soberanía de los estados, y no son, podríamos decir, recomendaciones de lo que debería hacerse para que puedas llevar una vida de alguna manera pacífica en bien común de todos. ¿Correcto? Dicho eso, también por ahí se podría decir cuál es el límite realmente porque claro, citando lo que usted acaba de decir, que la de este senador estadounidense, que la democracia es
de difícil camino, de largo andar, y el ser humano por la propia naturaleza también de nosotros, de nuestra condición y evolución de la sociedad, no todo lo vamos a poder predecir ni controlar. Es cambiante. Entonces la democracia, así de compleja y con lo cambiante que es el mundo y la sociedad, con mayor razón, mucho más compleja. A lo que voy es, ¿cómo poder distinguir en qué momento, con este mal uso, digamos, de la judicialización de la política, para ponerle un nombre y vacarnos un presidente o atentar contra un organismo constitucionalmente autónomo, que es importante, juega un rol importante dentro de la democracia? ¿Cómo distinguir cuando realmente sí se está haciendo un verdadero uso de esta justicia, del Ministerio Público, del Poder Judicial y ese juego que hacen estas instituciones en su papel? Y no decir se está atentando contra la democracia, sino, oye, está haciendo bien su papel porque se lo merece, porque no sé qué, o porque efectivamente no se puede dejar pasar por alto algo tan grave como actos de corrupción o atentado contra derechos fundamentales, humanos, etcétera, ¿no? Y la Carta Democrática de la OEA diga, hay que dejarlo. Más bien es sano que sus instituciones justamente cumplan ese papel. Porque dentro de la complejidad de la democracia, que jueguen es importante, porque tampoco es tenerlos estáticos y maniatados, ¿no? Sino que conversen, si cabe el término, entre ellos, y para bien o para mal es el ejercicio que se necesita para que vayan mejorando. Entonces, ¿cómo distinguir eso? Déjalo, lo están haciendo bien, es lo que corresponde, no se puede decir. ¿Y en qué momento decir hay que hacerlo porque ya probablemente ya es la crítica que va, ¿no? Para ser más directo a la OEA, que hay otros intereses, dicen la OEA, y que nos quieren, pues, se quieren inmiscuir y nos quieren dirigir. Entonces, ¿cómo distinguir eso? Me queda claro que es una línea muy difícil, porque lo complejo de esto, creo que el día de hoy no lo vamos a resolver, pero desde su experiencia, ¿cuál sería ese límite? ¿Se puede encontrar? ¿Se podría distinguir? Siempre hay la posibilidad de hacer eso, ¿no? Fortalecer instituciones puede ser un camino, ¿no? Para ello, luego difundir el conocimiento de la carta. Cuando estuve preparando este trabajo, este documento académico, buscamos algunas sentencias del Tribunal Constitucional, que ahora, gracias a la tecnología, es muy fácil, digamos, encontrar, digamos, algunas tendencias en las sentencias del TC, y entonces encontramos muy pocas sentencias que se referían a la Carta Democrática Interamericana, siendo un documento tan importante que establece elementos sobre lo que es la democracia, ¿no? Digamos, algunos parámetros que también los ha hecho, por supuesto, el Centro Carter, también los hacen los profesores, los académicos, digamos, ¿no? Esto es la separación de poderes, la independencia de los poderes, el tema de la prensa, la libertad de prensa, la protección de los derechos humanos, en fin, cosas que usted ya conoce mejor que yo por su labor profesional. Pero la idea fundamental ahí, y para responder a la pregunta, es precisamente es ir encontrando estos elementos. En la democracia no solamente además puede ser política, sino también tiene que ser económica, ¿no? Es decir, generar, digamos, de algún modo mejores escenarios económicos para la población, que de ese modo va a defender a una democracia como la que se plantea, ¿no? Pero, y eso además no está aceptado y permanentemente en los debates de la OEA diariamente se menciona, ¿no? Pero yo creo que la clave fundamental está en, como lo mencionaba al principio, este tema de la libertad y de la protección de los derechos humanos, ¿no? Porque la libertad económica, se pueden encontrar caminos para el desarrollo, ¿no? El bien de uno puede ser finalmente, como dicen los economistas, el bien de todos. Sí, es un difícil diálogo, es un difícil diálogo. Nosotros los diplomáticos, por la ventaja, porque viajamos, digamos, entonces nos vemos
permeado por diversas opiniones, vemos prácticas en otros países, ¿no? Y tenemos una visión, digamos, no diré más amplia, pero por lo menos diversa de las cosas, ¿no? Pero efectivamente, como usted dice, es un difícil camino. Lo vemos también a nivel internacional, ¿no? El tema de la democracia en la actualidad en los Estados Unidos, con un presidente que va a asumir en algunos días más, ¿no? Y que tiene planteamientos diversos, digamos, que no necesariamente calzan con un esquema democrático como el que plantea la Carta, o países que digamos tienen visiones distintas de la democracia o no adoptan la democracia, como puede ser la República Popular China o la Federación de Rusia, ¿no? Entonces, digamos, no solamente es un dilema, digamos, latinoamericano, sino yo creo que ahora sería más bien un dilema mundial, ¿no? Un dilema mundial, digamos, donde, digamos, cada día se va a tener que ir buscando el camino adecuado para, digamos, seguir avanzando, ¿no? En estos temas. Por ello me parece que el libro es interesante, por ello yo le pediría a las personas que nos están viendo, ¿no? Que si puedan revisar el libro, porque el libro trae estos temas, deja preguntas también, ¿no? Deja abiertos temas, así como hemos conversado con usted, doctor Mendoza, ahora, porque son temas que a veces, como usted dijo muy bien, no tienen solución y no los vamos a poder resolver. Pero yo creo que si nos mantenemos en el plano académico, digamos, sí podemos sugerir algunas cosas que pueden ser valiosas para este tema. Mi libro, también incluye, por primera vez, permítame la falta de modestia, presenta como un anexo la Carta Democrática sumillada, como hacemos nosotros, ¿no? En Perú se hace mucho las constituciones sumilladas, ¿no? Claro, son 28 artículos los de la Carta, pero están sumillados, y luego también le hemos hecho un índice analítico para mayor comodidad de los estudiantes, ¿no? Estudiantes de la Academia Diplomática, estudiantes de las maestrías de Derecho Constitucional, donde yo he notado que todavía no hay un curso sobre la Carta Democrática y sobre la OEA, que podría ser, no digo tal vez un curso, pero también podría ser un curso, digamos, selectivo, digamos, ¿no? Que podría traer cosas interesantes. Y luego mencionar también lo que ya le había comentado, el tema de que he visto que en la sentencia del Tribunal Constitucional hay poca referencia, hay 1, 2 o 3 sentencias que se refieren a la Carta Democrática Interamericana. Pero siendo que esto es un consenso, digamos, regional sobre lo que debería ser la democracia, quizás podríamos amablemente pedirle a nuestros colegas, ¿no? Que lo vean con atención. Una cosa que yo me he dado cuenta, ya esto ya se lo confieso como abogado, como diplomático, veo que muchas veces, no es el caso suyo, pero muchos de nuestros colegas, digamos, tienen una visión muy centrada en el país, ¿no? Y a veces no incorporan corrientes o ideas de otros países, ¿no? Entonces, eso me parece que sería muy importante. Y creo que eso sería un error, ¿no? Justamente quería también comentar a propósito de lo que nos está diciendo. Claro, no vamos a encontrar una respuesta porque por la propia condición de seres humanos y de la sociedad tan cambiante y cómo va evolucionando, no vamos a poder controlar ni prever cosas, que es el eterno problema del ser humano de querer controlar y prever todo, pero no se va a poder hacer. Y bajo esa lógica no se va a poder hoy día, ni mucho menos, como usted dice, ni cualquier libro te va a solucionar el problema, ni te va a definir cuál es el punto exacto de las cosas y en qué momento sí estás usándolo de manera correcta y en qué momento no. Lo que sirve, como usted bien dice, este tipo de obras es brindarte información de calidad que te permita ampliar tu bagaje a nivel de conocimientos y, diríamos, para que cada quien saque sus propias conclusiones, pero lo más importante, sobre la base de información, porque lo criticable es que uno haga ciertas conclusiones, ciertos comentarios o análisis
de especulaciones, de malas informaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de informaciones que tratan, lejos de informar, valga la redundancia, tratan de manipular. Entonces, para evitar eso, es mejor recurrir a la fuentes bibliográficas, ¿no? Que han tenido a bien escribirse como la suya, y en base a eso ya cada quien sacará sus propias conclusiones. Porque el problema de la democracia, repito, va a ser un constante caminar, como usted dijo, citando a aquel senador estadounidense. Pero lo importante es estar informados para poder tratar de hacer al menos el mejor equilibrio cuando esta democracia se encuentre, podríamos decir, amenazada o aparentemente amenazada. De lo contrario, seguiremos retrocediendo. Y lo que quería decir otra cosa era, definitivamente, el quien niega no conversar, por decirlo de alguna manera, con sus pares a nivel internacional, regional en nuestro caso, y por qué no mundial, pues sería prácticamente aislarse de todo el mundo, y sería más bien, creo yo, de alguna manera restarle a nuestro país lejos de sumarle, porque no podemos ser ajenos, como empezábamos esta conversación, a todo lo que viene sucediendo a nivel mundial, a nivel global, con todos los tratados de libre comercio, porque como usted bien dice, no solamente es la democracia en sentido estricto del punto de vista de gobierno, sino también económico. Muy bien, usted citó al actual presidente que acaba de ganar y va a asumir en Estados Unidos, un claro ejemplo de decisiones un poco, digamos así, criticables, como pueden atentar en la economía, ¿no? de un país y de sus relaciones económicas con otras. Entonces, realmente eso es el comportamiento de un país, sea el quien fuere. En este caso es uno de los más importantes, nada menos la potencia del mundo, que es Estados Unidos. ¿Realmente ese es el comportamiento que se quiere? ¿Cuál es el mejor comportamiento de todos los países que conversen y puedan trabajar de manera tranquila y puedan beneficiarse cada uno de ellos para llevar para sus conciudadanos lo mejor, en mejor armonía? Entonces, negar eso creo que sería retroceder actualmente. Probablemente eso sea antes que se haya descubierto la máquina a vapor y las personas hayan podido viajar de un lugar a otro y así poder intercomunicarse. Pero ahora, después de la revolución industrial, y que ahora dice que estamos en una cuarta, sería bastante criticable. Para el libro, y esto será muy breve, ¿no? Propone fundamentalmente como reformas a la Carta Democrática dos, ¿no? Yo me quedaría con dos, hay varias ahí, pero me quedaría con que se convierta en un tratado internacional, cosa que en este momento no es posible por la diversa posición política que tienen los países en la región y el mundo en general. Y lo otro sería que esto lo planteó un embajador estadounidense también, que hay un mecanismo de incentivo para la democracia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si, digamos, crear unos indicadores a nivel, que esto lo crearían pues unos economistas o una comisión, y si un Estado anualmente cumple esos objetivos, ciertos objetivos medibles, mesurables, entonces podría acceder a mejores condiciones de créditos o mayor cooperación, ¿no? Correcto. Entonces eso puede ser interesante tenerlo en consideración. Eso no se ha debatido en los últimos años en la OEA. Es una propuesta de un embajador brillante, Luigi Einaudi, que ya está jubilado, pero que había hecho en su momento esa propuesta y que yo la he recuperado, que me pareció interesante y bueno, espero que en algún momento que se pueda también, ¿no? Me parece una muy buena propuesta, porque de alguna manera seremos un país, pero nuestros representantes, y es una persona, es un ser humano y está velando por los intereses de millones de personas. Entonces el incentivo, así como funciona para una persona de manera individual, desde el ejemplo más doméstico en la casa, para el niño cuando quieres que cumpla ciertos objetivos en el colegio, funciona a nivel macro. Así que yo creo que es una gran propuesta. Llegamos al final de nuestro programa, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Yo quería agradecerle al doctor Mendoza por la oportunidad, a Greenley también, y expresar, pues, como diplomático que soy, mi aprecio por todos mis colegas, ¿no? Y mi pertenencia y permanencia. La diplomacia peruana es, sin duda, una de las mejores del mundo y de América Latina, y yo espero estar a la altura de ellos también, ¿no? Le agradezco mucho más bien por la entrevista.
Gracias nuevamente. Ya saben, amigos, el libro del doctor Germán Vera Esquivel, La Reforma de la Carta Democrática Interamericana, publicada por la editorial Gridley. Para todos los que están interesados sobre la materia, pues recomiendo su lectura. Y además, para los que quizás probablemente no desarrollen una especialización sobre esta materia, de todas maneras, como siempre digo, es importante conocer un poco más de cómo funcionan todas estas instituciones, como a manera, podríamos decir, de cultura general, y así tener una opinión mucho más formada, mucho más seria. Llegamos al final del programa, nos vemos hasta la próxima.